Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta sobre el mundo del entretenimiento turco. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que la verdad, me ha dejado sin aliento y estoy segura de que a ustedes también. Es una noticia bomba, una de esas que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Así que sé que están ansiosos por saber de qué se trata, pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense, tomen asiento porque la noticia que les tengo hoy involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, lo han oído bien. Afra y Mert, la pareja que nos robó el corazón en *Yalan*, la serie que ha batido récords de audiencia y nos ha mantenido al borde del asiento semana tras semana. Su química en pantalla era innegable, la tensión palpable y la verdad es que muchos de nosotros, incluyéndome, soñábamos con que su romance traspasara la ficción. Y bueno, en parte se cumplió. Todos recordamos los rumores, las fotos robadas, los encuentros discretos que alimentaron la esperanza de que Seyran y Ferit, o mejor dicho, Afra y Mert, fueran algo más que compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas son complicadas. Hubo negaciones, declaraciones ambiguas y finalmente una confirmación a medias de que sí, había algo, pero que preferían mantenerlo en privado. Y así fue, durante un tiempo. Los vimos juntos en algunas ocasiones, pero siempre con la discreción que caracteriza a las celebridades que quieren proteger su vida personal. Luego los rumores de ruptura empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas y algunos comentarios indirectos en redes sociales. Muchos asumimos que el romance había llegado a su fin, que la presión mediática y las exigencias de sus carreras habían sido demasiado para ellos. Y la verdad es que después de todo el drama que hemos vivido siguiendo su historia, casi nos habíamos resignado a que solo fueran grandes amigos y compañeros. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que, como les dije al principio, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Porque, damas y caballeros, la noticia bomba es que Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir se van a casar. Sí, lo han oído bien. Boda a la vista. Sé que muchos de ustedes están tan sorprendidos como yo porque la noticia ha salido prácticamente de la nada. No había indicios claros ni rumores consistentes que apuntaran en esta dirección. De hecho, la última vez que se les vio juntos fue hace varias semanas, y no parecían precisamente la imagen de la felicidad. Pero fuentes cercanas a la pareja y, por supuesto, fuentes fiables han confirmado la noticia. Al parecer, después de la supuesta ruptura, Afra y Mert se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Necesitaban tiempo para reflexionar, para entender lo que realmente sentían, y para decidir si estaban dispuestos a comprometerse a largo plazo. Y parece que después de ese periodo de introspección, llegaron a la conclusión de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, obviamente la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cuándo y dónde será la boda? Los detalles son escasos, como es de esperar. Afra y Mert siempre han sido muy celosos de su intimidad, y estoy segura de que querrán mantener la ceremonia lo más privada posible. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que la boda podría celebrarse a finales de este año, posiblemente en un lugar alejado de los focos mediáticos, como una isla privada o una villa en el campo. También se rumorea que la lista de invitados será muy reducida, con solo familiares y amigos íntimos de la pareja. En cuanto al vestido de novia de Afra, las apuestas están abiertas. ¿Optará por un diseño clásico y elegante, o se decantará por algo más moderno y atrevido? Teniendo en cuenta su estilo personal, yo me inclino por la segunda opción. Afra siempre ha demostrado tener un busto impecable y una gran personalidad, así que estoy segura de que elegirá un vestido que la haga lucir radiante y que refleje su espíritu libre. Y en cuanto al traje de Mert, seguramente lo veremos impecable y elegante como siempre. Pero más allá de los detalles de la boda, lo que realmente importa es que Afra y Mert han decidido dar este paso tan importante en su relación. Han demostrado que el amor puede superar cualquier adversidad, que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan superficial y efímero, es posible encontrar la felicidad duradera.
Y es que al final su historia es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que comenzó en el set de grabación y que esperemos tenga un final feliz. Ahora bien, hablando de asterisco Yalan asterisco, esta noticia sin duda alguna va a influir en la serie. Recordemos que la segunda temporada está en pleno apogeo, y que la química entre Afra y Mert es uno de los principales atractivos para el público. ¿Cómo afectará su matrimonio a la dinámica de Seyran y Ferit? ¿Veremos más escenas románticas y apasionadas? ¿O intentarán mantener una distancia profesional para evitar que su vida personal afecte a su trabajo? Son preguntas que, por supuesto, solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sí es seguro es que los fans de la serie están eufóricos con la noticia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Muchos expresan su alegría por ver que su sueño se ha hecho realidad, que Seyran y Ferit han encontrado el amor fuera de la pantalla. Y es que al final, todos nos sentimos un poco partícipes de su historia, como si fueran amigos nuestros que están a punto de casarse. Personalmente estoy muy feliz por Afra y Mert. Creo que son una pareja encantadora, que se complementan a la perfección y que tienen un gran futuro por delante. Les deseo toda la felicidad del mundo y espero que su matrimonio sea un ejemplo de amor y compromiso para todos nosotros. Y por supuesto, estaré aquí para seguir de cerca su historia y para contarles todos los detalles de la boda, en cuanto tenga más información. Así que no se despeguen del canal, porque las próximas semanas van a ser muy emocionantes. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir se van a casar. Una noticia inesperada, pero que ha llenado de alegría a los fans de la pareja y de la serie asterisco Yalan asterisco. Les he contado todos los detalles que conozco hasta el momento, incluyendo los posibles planes para la boda y el impacto que esto tendrá en la serie. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta noticia con ustedes. Quiero agradecerles por su apoyo constante y por estar siempre aquí conmigo. Significa mucho para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Afra y Mert harán una buena pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero conocer todas sus reacciones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes del entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún hay más. Porque después de esta bomba, no puedo simplemente dejarlos ir sin profundizar un poco más en todo este asunto. Tenemos que analizarlo desde todos los ángulos posibles. ¿Recuerdan esos momentos clave en asterisco Yalan asterisco que nos hicieron sospechar que había algo más que amistad entre Afra y Mert? Esos gestos, esas miradas, esas sonrisas cómplices. Todo cobró un nuevo significado ahora. Y es que si lo pensamos bien, desde el principio de la serie, la conexión entre ellos era evidente. La forma en que interpretaban a Seyran y Ferit, la pasión que transmitían en cada escena, era algo que no se podía fingir. Y aunque ellos intentaran negarlo, el público, nosotros, lo veíamos claramente. Pero no todo fue un camino de rosas. Como les comenté antes, los rumores de ruptura fueron intensos y parecían muy reales. Hubo incluso algunos medios que aseguraban que la relación entre ellos era tensa fuera del set, que había problemas de comunicación y que la presión de la fama los estaba superando. Algunos hasta especulaban con que había terceras personas involucradas, imagínense el drama. Pero ahora, con esta noticia de la boda, todo eso queda en el olvido. Demuestra que el amor, al final, siempre encuentra la forma de triunfar. Y que a veces las apariencias engañan. Quizás Afra y Mert necesitaban ese tiempo separados para darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Quizás necesitaban alejarse de los focos y del escrutinio público para poder conectar de nuevo a un nivel más profundo. Y hablando de los focos, ¿cómo manejarán ahora la atención mediática? Porque seamos honestos, su boda va a ser uno de los eventos más comentados del año en Turquía.
Los paparazzi estarán al acecho, los medios harán todo lo posible por conseguir una exclusiva, y las redes sociales explotarán con cada detalle que se filtre. Pero creo que Afra y Mert están preparados para esto. Han demostrado ser personas muy reservadas y discretas, que saben cómo proteger su intimidad. Estoy segura de que tomarán todas las precauciones necesarias para que su boda sea un evento íntimo y personal, rodeado solo de sus seres queridos. Y en cuanto al futuro de *Yalan*, esto añade aún más emoción a la serie. Imaginen la química que habrá ahora entre Seyran y Ferit, será explosiva. Los guionistas seguramente aprovecharán esta situación para crear nuevas tramas y escenas que hagan delirar a los fans. Pero también es importante que Afra y Mert mantengan la profesionalidad y no permitan que su relación personal afecte a su trabajo. Sé que son actores muy talentosos y que sabrán separar ambas cosas. Pero es inevitable que haya una mayor expectación y que el público esté aún más pendiente de cada uno de sus movimientos. Y ahora hablemos un poco más sobre los posibles detalles de la boda. Como les dije antes, la ubicación es un misterio. Pero yo tengo mis propias teorías. Creo que podrían elegir un lugar con un significado especial para ellos, quizás el lugar donde se conocieron o donde tuvieron su primera cita. También creo que podrían optar por un destino exótico, como las Islas Maldivas o Bali, para escapar del estrés y la presión de los medios. En cuanto al vestido de Afra, estoy segura de que será algo espectacular. Ella tiene un estilo muy moderno y elegante y siempre sabe cómo sorprender con sus elecciones. Creo que podría optar por un diseño de un diseñador turco famoso, como Ozgur Masur o Raisa Vanessa. Pero también me imagino que podría elegir un vestido de una marca internacional, como Zuhair Murad o Elie Saab. Y en cuanto a los invitados, estoy segura de que la lista será muy reducida. Solo los familiares y amigos más cercanos de Afra y Mert estarán presentes. Pero también me imagino que algunos de sus compañeros de trabajo en *Yalan* estarán invitados, como Çetin Tekindor, que interpreta a Ali Saha, o Gülçin Santarkolu, que interpreta a Ifakat. Pero lo más importante de todo esto es que Afra y Mert sean felices. Que su matrimonio sea un ejemplo de amor, respeto y compromiso. Que puedan superar todos los obstáculos que se les presenten y que construyan una vida juntos llena de alegría y prosperidad. Y para terminar, quiero recordarles que esta es solo mi opinión y que todo lo que les he contado son solo especulaciones y rumores. La verdad es que solo Afra y Mert saben lo que realmente está pasando en su relación. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que todos estamos deseando ver cómo continúa. Así que sigan sintonizando mi canal para estar al tanto de todas las novedades sobre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Les prometo que los mantendré informados de todo. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora sí, adiós de verdad. Besos a todos.